Hola muchachos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Creo que no me escuchan también. Ok, la verdad no sé. Sí, sí se escucha, profe. Sí, pero aquí el micrófono no está conectado. Ok, mm, creo que el día de hoy vamos a grabar una parte de la clase, debido a que muchos de ustedes se fueron a vacunar el programa de la vacuna. Pero eh, antes de comenzar a grabar, necesito preguntarles, más bien hacerles algunas aclaraciones relacionado con el trabajo que mandaron de la unidad número 1. Ustedes en su plataforma de e-distancia van a poder, pues, acceder a algunos comentarios que dejé en casi todos los trabajos, ¿sí? Muchos de ellos son buenos, otros no tanto. Ahí están las observaciones. Una observación muy común, o bueno, que usualmente no ponen en un trabajo, es cuando ustedes están describiendo su trabajo, dan una definición. Esa definición usualmente pues no es de ustedes, es copy-paste de algún autor. Entonces, pues lo tendrían que mencionar en el texto. Usualmente los alumnos de licenciatura no están acostumbrados a hacer ese tipo de trabajos o a hacer ese tipo de enlaces. Creo que le puse las referencias no están enlazadas con el texto. A eso me refería, ¿no? Si tienen una definición, por ejemplo, ahí dice, el principio de conservación de la energía expresa cómo. Eso yo no lo escribí, o sea,
ahí está el que lo dijo, ¿no? No, usualmente, claro, ahí le tuve que haber puesto un número, en el caso depende, ¿no? Pero ahí tengo mi referencia. Ustedes están entregando un trabajo ya de licenciatura, muchachos, no es de otro nivel, donde pues las referencias las ponen al último y se debería de suponer que conforme yo voy leyendo el documento, me dicen, ah, él lo dijo, de ahí de esta fuente lo sacaron. Entonces, eso es lo que yo evalúo, que realmente hayan hecho una investigación o un escrito ordenado. Ahora, también, por supuesto que el tema era los 3 mecanismos de transferencia de calor y lo iban a encontrar en un solo libro, sí, claro, pero pues, entonces, ¿dónde está lo que indagaron, no? Por supuesto, las notas que yo les doy en clase, bueno, no les doy notas, los comentarios o lo que se ve en clase, pues es parte del análisis que estamos haciendo, ¿no? Ustedes podrían hacer su propia, ¿cómo podría decir? Su propia definición de algunos unos términos o de algunos fenómenos que estamos viendo. Por supuesto, están en toda la libertad de hacer su propia definición, pero yo de lo que noté fue eso, que no referenciaron de forma correcta. Es importante que se enseñen a referenciar de forma correcta. Ahora, son 11 páginas para 6 personas, 5 personas, muchachos. Creo que es importante que todos lo revisen, ¿sí? Que si el que no hizo nada, pues nada más va a estar ahí, pues de que menos que lo lea, ¿no? Que le haga el comentario, oye, te falta esta referencia, oye, esta imagen no está etiquetada. Una etiqueta en la imagen, usualmente en los libros, todos los libros tienen una etiqueta. Dice figura 1 y dice el mecanismo de transferencia de cal, una superficie expuesta al aire y se puede observar los diferentes elementos que constituyen el mecanismo de convección. O sea, una imagen tiene que tener su propia descripción. Había algunas imágenes pues muy buenas y tenía que tener una etiqueta y esa etiqueta la tienen que mencionar en el documento. En la figura 1 se muestra los elementos que constituyen eh, el mecanismo de transferencia por convección, donde en el caso de la imagen se puede observar que la superficie tiene una temperatura mayor que la temperatura del fluido, por lo tanto, el flujo de calor va a ir desde la superficie hacia el fluido. Entonces, esa forma de redacción sí es bien importante porque empiezan a acostumbrarse a decir, bueno, no voy a poner cualquier cosa que se me aparezca en internet, sino que lo tengo que ordenar y le tengo que dar forma. ¿Sí me entienden o no? Entonces, muchos de ustedes sí lo hicieron. Algunos sí vi un par de trabajos que referenciaron muy bien, pero por ahí se les fue que la tabla 1, que ponen tablas de propiedades de cosas raras, o bueno, ni si, es que es precisamente eso, nada más dicen, se muestra ahí, y a continuación, bueno, a continuación, para eso las tienen que etiquetar y decir la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, todo lo tienen que etiquetar, y todo lo tienen que poner, y lo tienen que escribir y describir. En la tabla 1 se muestran los diferentes coeficientes de transferencia de calor tomados de este libro, donde se puede observar que una característica principal es que un aislante como es el aire tiene una conductividad térmica muy pequeña comparada con el cobre, que tiene un tanto, y esto se puede observar en la tabla tal, ¿no? A que digan, no, pues ahí está la tabla con los coeficientes de transferencia de calor. Y ese coeficiente va en la ecuación de Fourier. No sé si me entiendan o no me entiendan, porque nada más les digo una vez, si lo vuelven a hacer, pues les bajo más, y así me voy hasta que al final los hacen bien. Yo sé que los hacen bien, pero bueno, ya de tanto que les quito puntos de ahí de los trabajos, pues ya los hacen bien. Por eso los pido de 7 páginas, de 5, para que yo los lea. Y, mira, se equivocó, le faltó un punto. Mira, aquí está mal. ¿Sale? Entonces, chequen los comentarios.
apéguense a los criterios de evaluación que tienen ahí en Teams, en el documento. O sea, las imágenes tienen que estar etiquetadas, lo vuelvo a repetir. No, a mí no me interesa el índice. O sea, fíjense, invierten 5 minutos en hacer un índice, o a lo mejor ni lo invierten, cuando deberían de invertir ese tiempo en etiquetar las imágenes. Entonces, no se preocupen por la portada. O sea, yo no me fijo en la portada, me fijo en el contenido que esté así como dicen ustedes, es que la portada tiene que estar bonita. Yo digo, todo el documento tiene que estar bonito. Todo así. Entonces, ese ya vale un porcentaje, porque creo que son 6 estudiantes de ingeniería bioquímica que están haciendo un trabajo sencillo, porque realmente es un trabajo sencillo, de fundamentos de termodinámica, de fundamentos de transferencia de calor. Entonces, sí les voy a pedir, por favor, que lo hagan. Bueno, ahí ustedes verán. De todos modos, el examen todavía no lo he revisado. Yo espero que les vaya bien. Revisé el teórico, no les fue a todos tan bien. ¿Qué más? Creo que ya. Bueno, vamos a empezar a grabar la clase porque en esta segunda parte del curso de fenómenos de transporte 2, lo que vamos a ver es conducción. Conducción tanto en estado estable como en estado estacionario. Perdón, como en estado transitorio. Ustedes deberán de recordar que la diferencia entre el estado estable y el estado transitorio, pues es la variación de las propiedades con respecto al tiempo. Pero antes de llegar hasta allá, según el temario, nos indica que tenemos que hacer un repaso de lo que es la primera ley de la termodinámica, que ya hemos estado analizando en ejercicios anteriores durante el curso. Y bueno, ustedes deben de saber que esto ya lo vieron, por supuesto, en termodinámica. Y vamos a ver que un balance de energía se expresa como el cambio neto de la energía total de un sistema durante un proceso. Va a ser igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante un proceso. Ahora bien, aquí ustedes deben de entender que existen una gran cantidad de energías. Entre ellas están la energía mecánica. La energía mecánica lo describe Engel como, bueno, lo divide en 3 energías. La energía cinética, la energía potencial y la energía de flujo. Entonces, esas 3 energías representa la energía mecánica, pero para el enfoque que nosotros tenemos que darle a lo que es la transferencia de calor, ustedes, todas estas ideas de un sistema, todo lo que representa en termodinámica un sistema y cómo interactúa el sistema con sus alrededores para transferir energía, recuerden lo que es a partir de 2 formas, a partir del calor y a partir del trabajo. Entonces, o el sistema genera trabajo o el sistema en el sistema se genera trabajo. El sistema puede ceder calor o al sistema se le puede ceder calor. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de este balance de energía, de qué es lo que entra y qué es lo que sale al sistema. Por supuesto que en esta ecuación todavía nos hace falta un término, que es la generación, que es muy importante para el caso de la transferencia de calor. Ustedes deberán de recordar algunos ejercicios donde nosotros utilizamos algunos conceptos como de eléctrica, que tiene que ver cómo obtener la potencia a partir del voltaje y de la corriente.
Recuerden que el producto de estas dos variables nos daba como resultado la potencia, ya dada en watts. Entonces, el trabajo eléctrico es se considera que el sistema se considera que está generando electricidad, entonces está generando calor, ¿sí? O más bien el paso del flujo de la energía a través del sistema, que puede ser un alambre, la resistencia del material va a generar pues que se disipe una cierta cantidad de energía. Ese cambio de energía podrá ser tomada como la generación. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en la energía total de entrada en el sistema. La energía de salida va a ser igual al cambio de energía en el sistema. Vamos a ver. Aquí, por supuesto, habla del trabajo que se puede estar estableciendo hacia el sistema. Aquí nos habla de un recipiente. No vamos a contestar los ejercicios, simplemente los vamos a retomar y a entender qué es lo que realmente está pasando, ¿sí? La forma en que ustedes entiendan qué es lo que está pasando y lo empiecen a relacionar con, pues ahora sí, la transferencia de calor, los mecanismos que ya dominan, que recuerden que son tres, que es convección, conducción y radiación. Esos tres mecanismos que los entiendan ya aplicados en este tipo de ejercicios, que ya debieron de haber resuelto muchos. Dice, un recipiente rígido contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento pierde 500 kilojoules. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Determine la energía interna final del fluido e ignore la energía almacenada en el ventilador. Entonces, ahí ustedes ya empiezan a interpretar cuál es la cantidad de energía que entra y la cantidad de energía que sale. ¿Qué tipos de energía? ¿No? Hablamos de un recipiente rígido, lo cual nos indica que va a haber una transferencia de calor por conducción a volumen constante, ¿sí? Ese volumen constante nos indica ciertas variables en termodinámica. Un proceso de adición de calor a volumen constante nos indica que tenemos que hacer uso de las energías internas. Por definición, en Sengel, la energía interna es la sumatoria de todas las energías microscópicas que tiene la sustancia. Entonces, no es la entalpía, la entalpía es para un proceso de adición de calor a presión constante. Ahí existen algunas diferencias, ¿no? Entonces, ahí se ve en la imagen, se puede observar el diagrama donde se tiene un recipiente, ahí lo muestran cúbico, el cual, bueno, no sé si sea cúbico, tenemos una energía interna inicial que dice que es de 800 kilojoules, dice que es 800 kilojoules, dice que durante el proceso de enfriamiento el sistema pierde 500 kilojoules, pero la rueda genera, o bueno, está haciendo trabajo sobre el sistema de 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Nos pide que determinemos la energía interna del fluido. Entonces, el cambio de energía interna en el sistema va a ser igual, como bien lo dice allí la ecuación, dice, la energía de entrada menos la energía de salida va a ser igual al incremento de energía en el sistema. Esa es la primera ecuación. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las energías que entran y cuáles son las energías que salen? La energía que entra en este caso es la energía de la flecha, ¿sí? Y la energía que sale, pues, es la energía por pérdida de calor, ¿sí? Que son 500 kilojoules. Y eso va a ser igual al incremento de energía en el sistema. Resulta ser que el incremento de energía del sistema es la variación de la energía durante un proceso, ¿sí? De llevar la sustancia de un estado a otro. ¿Cuál es el estado número 1? El estado número 1 es a 800 kilojoules, porque dice, al inicio, la energía interna del fluido es de 800 kilojoules. Listo. Ahí me está dando un punto de partida, me está diciendo cuánta energía tiene inicialmente. Y el último enunciado dice, determine la energía interna final. Entonces, la
la diferencia entre la energía inicial y la energía final va a ser igual al incremento de energía en el sistema. Por lo tanto, tenemos que hacer, pues, ustedes a lo mejor lo pueden ver como una simple resta, ¿no? Es una ecuación sencilla, pero más que sencilla, quisiera que ustedes entendieran la aplicación, ¿no? Y el balance de energía, cómo es realmente lo que tienen, qué es lo que realmente tienen que hacer cuando ustedes se enfrenten, ahora sí, a diseñar un proceso, porque ahí les dicen un fluido, no sé, a lo mejor el fluido podría ser ¿no? alguna sustancia que ustedes estén analizando. Y la flecha, el trabajo de la flecha, lo deberán de estar considerando para analizar cuál es la pérdida de calor o la ganancia de energía. Ahora, ¿de qué forma creen ustedes que se esté haciendo esa pérdida de energía, esa disipación de la energía? ¿A partir de qué? De un proceso de radiación, de un proceso de convección, de un proceso de conducción. Podría ser de conducción, ¿no? O conducción y convección. ¿Ustedes qué piensan? Porque ahí no les dice, en termodinámica no les dice mecanismo de transferencia de calor, pero les dice que está agitándose el fluido. Tenemos un fluido, tenemos un recipiente. El recipiente deberá de tener un espesor, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes deben de empezar a interpretar, o ahorita, más adelante, lo de el mecanismo de la convección forzada lo vamos a ver en la unidad número 4, donde deberemos de evaluar cuál es la clasificación del régimen del fluido del cual estamos trabajando, y en base a eso es la disipación de la energía. Claro, ahorita su propósito es encontrar 500 kilojoules. Aquí nada más es un balance de energía. Esto es relativamente sencillo. La otra debería de ser el recipiente, el tipo de recipiente. Si el recipiente es un recipiente que está aislado o un recipiente que es un material conductivo. Entonces, si es un material que conduce mucha energía, pues va a tener una gran pérdida de calor. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, el diseño de ese recipiente podría estar determinado por la capacidad que tiene el mismo recipiente por disipar la energía o por aislar la energía, ¿no? Entonces, ahorita, así como lo ven, podríamos manejar temperaturas, ¿no? Podríamos establecer también algunos espesores y también algunos espesores de la pared del horno o del recipiente que está conteniendo ese fluido. Tampoco nos dice nada acerca de qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Si el fluido es estático, y si es estático, pues, ¿qué es lo que está pasando? Si la superficie exterior del recipiente rígido está emitiendo radiación, porque al aumentar su temperatura, deberá de emitir también una cierta cantidad de energía. Y a partir de nosotros analizar cuál es la capacidad de ese material, bueno, ahora sí, no capacidad, sino el coeficiente de emisividad que podrá estar pues generando una mayor pérdida de energía. Entonces, ustedes ya, esto lo ven los alumnos de termodinámica, por supuesto, y es correcto. ¿Por qué? Porque no se meten en cosas de qué es lo que está pasando adentro pues del problema. Simplemente lo analizan y dicen, bueno, ellos están comenzando a analizar, es más, están comenzando a conocer qué es la energía, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Empiezan a definir qué es un sistema, qué son sus alrededores, la forma de interactuar de esa energía. Recuérdenlo, siempre es a partir de un trabajo o del flujo de calor, que es energía en tránsito. Entonces, hasta aquí creo que todo es claro, ¿no? Por supuesto, tendrían que hacer la división. La flecha, pues, va a ser 100 kilojoules. Ahí está la ecuación. El flujo de calor son menos 500. La entrada debería de dar 800. Pasa del otro lado positivo, sería 900 menos 500, como 400. ¿Sí? Son 100, 900 menos 500, 400, la energía interna. ¿Están de acuerdo? 400 kilojoules.
Bueno, ¿se están durmiendo? Es más, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Okay. Este es otro de los ejercicios, ¿no? Donde tenemos un ventilador en funcionamiento que consume 20 watts de potencia eléctrica y descarga aire del cuarto a ventilarse a una tasa de 1 kilogramo por segundo a una velocidad de descarga de 8 metros por segundo. Determine si esta afirmación es razonable. Bueno, aquí tendríamos que hacer un balance también de energía, ¿no? De la cantidad de energía que se está consumiendo, que es el trabajo de la potencia eléctrica, y la energía cinética del fluido. La energía cinética del fluido tiene su propia ecuación, que es velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces tendrían que ustedes evaluar la tasa, la tasa de 1 kilogramo por segundo es el flujo másico. Ese flujo másico lo deberían de multiplicar por 8 al cuadrado sobre 2G. Entonces, creo que la afirmación no es verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la cantidad de energía que entra al ventilador es la cantidad de energía en forma de trabajo eléctrico. Y la cantidad de energía que sale, pues es la cantidad de energía que ganó el aire. ¿Sí están de acuerdo? Esa cantidad de energía que ganó el aire es energía cinética. Y la vamos a poder encontrar a partir de la ecuación que les menciono, que son 2 veces, bueno, sí, creo que es 2 veces, no recuerdo si es 2 o nada más es velocidad al cuadrado es velocidad al cuadrado sobre 2G, estoy seguro. Entonces, esa es la forma de evaluar la energía cinética. Y aquí otra vez, ¿no? Deberán de conceptualizar que la cantidad de energía que entra al sistema, el sistema es el ventilador. El sistema está consumiendo potencia eléctrica a partir de sus conexiones, pero está cediendo energía. O sea, el ventilador no se va a dejar ningún... En el caso de que se empiece a aumentar, a calentar, podría haber algún sistema pues, entre el eje y el valero y el sistema del rotor que podría estar generando fricción y esa fricción, esa energía que viene del trabajo eléctrico, se estará disipando ahí con forma de calor. Pero esos ya son temas así muy, muy detallados, ¿no? Aquí el concepto es la cantidad de energía que se necesita para tener esta tasa de de 1 kilogramo por segundo a una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Cuánta energía requiero para tener eso? ¿Sí? ¿Requiero 20 watts o requiero más o requiero menos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es lo que me está tratando de conceptualizar ese ejercicio. Pero ese está un poquito más fuera de foco, es más para ingeniería mecánica. Ese es, bueno, no tanto porque ustedes también tienen procesos de secado, ¿no? Para algunos alimentos. Entonces, sí es interesante cómo no van a llegar a diseñar, a lo mejor, o tal vez sí, un sistema, más bien van a diseñar sistemas de ventilación. Para seleccionar o para diseñar esos sistemas de ventilación, deberán de ser capaces de identificar cuánta velocidad requieren y a qué tasa. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la tasa o la velocidad del aire? Recuerden que si ustedes están hablando de secado o de enfriamiento, nosotros vamos a evaluar el coeficiente de transferencia de calor por convección en la unidad número 4. En la unidad número 4 debemos de evaluarlo a partir del número de Reynolds, de Prandtl y de Nusselt. Entonces, esos 3 números adimensionales
involucran las condiciones físicas de, bueno, las características del fluido. ¿Cuáles son estas características? Si el fluido tiene una velocidad alta o no, si el fluido es estático o no, si es turbulento o laminar. Entonces, esas características sí nos interesan, ¿no? Sí nos interesa cuál es la velocidad, metros por segundo, y también la tasa, por supuesto. O sea, el flujo másico es algo importante para que ustedes puedan lograr diseñar procesos de alta calidad, ¿no? Yo recuerdo que ahí en su carrera tienen una especialidad que es alimentos, ¿no? Y bueno, creo que sería interesante cómo ustedes podrían plantear el diseño de todo un proceso, ¿no? Un proceso de secado, el cual ustedes lo diseñen y digan, este es mi proceso de secado, para, no sé, alguna sustancia que deberán de mantener una cierta humedad, ¿no? Y es algo muy interesante. Por otro lado, tenemos este ejercicio que dice, se calienta agua en un sartén cerrado encima de una estufa, mientras es agitada por una rueda de palas. Durante el proceso se transmiten 30 kilojoules de calor al agua. 5 kilojoules de calor se pierden en el aire circundante. El trabajo de la rueda de palas equivale a 500 newtons metro. Determine la energía final del sistema si su energía inicial es de 10 kilojoules. Entonces, al parecer nos dan muchas variables, ¿sí? Nos dice que se transmite calor de 30 kilojoules de calor al agua. El primer término sí me gustaría preguntarles porque siento que ya llevo 30 minutos hablando y nadie me contesta nada. Sí me gustaría preguntarles de forma rápida. Cuando ustedes leen el ejercicio y dice, durante el proceso se transmiten 30 kilojoules de calor al agua, primero, ¿cuál es el sistema? ¿Y el flujo de calor entra o sale? Está entrando el flujo de calor porque nos está diciendo que se transmite al agua y el agua está dentro del recipiente. Muy bien, Adrián, gracias. 5 kilojoules de calor se pierden en el aire circundante, entonces van a tener una pérdida de calor. Entonces ya están ustedes haciendo el balance, ¿no? Lo que entra menos lo que sale va a ser igual al incremento de energía. Luego dice, el trabajo de la rueda de palas, esa rueda de palas es como que muy mala traducción. Usualmente son aspas, ¿no? O agitadores se llaman. Ustedes a lo mejor cuando vayan al laboratorio, pues van en sus laboratorios de bioquímica, van a ver que existen pues agitadores, ¿no? Entonces esos agitadores pues, generan una cierta turbulencia dentro del sistema para homogeneizar la temperatura. Homogeneizar es que la temperatura sea que tenga el mismo valor o que tenga la misma concentración. Sí han visto eso, ¿no? O sea, sí se imaginan que pues, no es lo mismo que en un vaso de agua pongan, no sé, avienten un puño de sal y pues que se vaya disolviendo en la parte inferior. No es lo mismo que lo estén agitando, que se homogeneice todo el sistema o todo el agua con la finalidad de tener un producto homogéneo. Eso es algo muy utilizado o muy común en metalurgia, cuando ustedes deben de saber que pues, el acero pasa por un estado líquido. Entonces, para que las propiedades del acero sean homogéneas, pues se mantiene o se procura que tanto la oxigenación en uno de sus procesos como la temperatura sea homogénea, para que, por supuesto, la calidad del producto sea mejor. Pero bueno, me imagino que eso es en todos lados, ¿no? En la leche, en el yogur, en los quesos, no sé. Entonces, una rueda, el trabajo de la rueda de palas es un agitador, ¿no? Entonces, no se confundan, no traten de
No se intimiden por esa rueda de palas. Equivale a 500 newton metro. La pregunta aquí, ¿qué es un newton metro? ¿A qué es igual, muchachos, en las unidades? ¿Es energía? Porque por definición yo estoy haciendo un balance de energía. Cuando ustedes están haciendo un balance de fuerzas, pues es estática. Bueno, no sé, creo que sí llevan estática. No sé. ¿Qué piensan? ¿Qué es newton metro? No lo busquen en internet, porque luego son muy dados a estarlos buscando en internet. Algo así como masa por unidad de área sobre el tiempo, algo así. En la definición de Newton es masa por aceleración, ¿no? Que es metro por segundo cuadrado. Pero Newton por metro, recuerden que es un joule, es una unidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios son bien, no son bien engañosos, ponen a prueba todo el conocimiento que deberían de tener los alumnos. Este ejercicio usualmente se pone para los de mecatrónica, ¿no? Para los alumnos de mecatrónica, en termodinámica, para que se enseñen a hacer balances. Pero bueno, entonces, aquí relaciono a Newton metro, significa, pues, es un joule, fuerza por unidad de distancia. Entonces, también les manejan 500 cuando realmente los otros dos valores, tanto el calor que entra como el calor que se pierde, están en unidades de kilojoule. Y luego nos dicen, al final, dice, determine la energía final del sistema si su energía inicial es de 10 kilojoules. Bueno, creo que ya tienen todo, ¿no? Tienen la cantidad de energía que entra al sistema, que son 30 kilojoules. Tienen la cantidad de energía que sale del sistema, que son 5 kilojoules. El trabajo se está generando hacia el sistema. O sea, no, el sistema no está generando trabajo. Ustedes le están introduciendo un agitador al sistema, entonces está entrando energía al sistema. 0.5 kilojoules están entrando y la energía interna, porque es un proceso, bueno, no dice que es un proceso, no, sí dice el sartén cerrado. Son palabras claves, ¿no? Porque ahora, el incremento de energía en el sistema, ustedes deberán de entender que hay de dos. ¿Es la energía interna o es la entalpía? La entalpía es igual a la sumatoria de la energía interna más la energía de presión. Entonces, cuando la palabra clave aquí es un sartén cerrado. Si les dice que es cerrado, esto es un volumen cerrado, es una adición de calor a volumen constante. Está cerrado, no va a cambiar su volumen. No es en el caso de un pistón que se puede mover. ¿Se me entienden? Bueno, es que esas ya son cosas. Aquí es energía interna porque el sartén está cerrado. Si estuviera abierto, tendríamos que utilizar la entalpía. Hasta ahí, creo que no hay ninguna duda. Son puras restas. Tendrían que este es positivo, este es negativo, este es positivo, pero es 0.5. Y este está de este lado, es U2 menos U1. Entonces, U1 es igual a esto, a la energía interna. ¿Tienen dudas, muchachos? ¿O todo está muy sencillo? Necesito que me digan si sí saben o no saben hacer esos balances de energía. Están fáciles, profe. ¿Perdón? Están fáciles. Bueno. Este ya es de un pistón. Aquí dice, ¿no? Se transfieren tanta cantidad de energía de calor al agua. Dice, un dispositivo vertical pistón cilindro contiene agua. Es calentado sobre una estufa. Durante el proceso se transfieren 65 British Thermal Units de calor al agua.
que la pérdida de calor de las paredes de los lados equivalen a 8 BTUs. Entonces aquí ya hay algo bien interesante porque nos hablan de un pistón y nos hablan que la pérdida de calor de las paredes del pistón equivale a 8 BTUs. Entonces, ese 8 BTUs es el flujo de calor por conducción o por convección. Debería de ser por convección, ¿no? El pistón se eleva como resultado de la evaporación. El vapor realiza un trabajo de 5 BTUs. Entonces, aquí ya está algo bien interesante. El vapor realiza trabajo. Entonces, nuestro sistema es el agua, pero se va a convertir en vapor. Y el vapor está realizando trabajo en las fronteras. Si realiza trabajo, entonces es trabajo de salida. La energía está saliendo del sistema. ¿Sí me entienden o no? Entonces, al final dice, determine el cambio de energía del agua en este proceso. No nos pide el estado inicial y el estado final, nada más nos pide el incremento o el cambio. Y ese cambio va a estar definido por la diferencia de esos tres valores. Tenemos 65 BTUs que entran, tenemos la pérdida de calor que salen 8 BTUs y también el vapor realiza 5 BTUs. Entonces, entra 65, sale 8 y sale 5. Y eso va a ser igual al cambio de energía en el sistema. Sí es muy fácil, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? ¿Sí lo pueden interpretar de forma correcta o no? Bueno, entonces, creo que es algo bien sencillo. Nada más, sí necesitan leer bien y entender los conceptos. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que sale? El flujo de calor es algo sencillo, ¿no? Lo dice el enunciado. Se transfiere 65 BTUs de calor al agua, pero pierden sus paredes tanta energía. El pistón es elevado como resultado de la evaporación. Cuando el pistón es elevado, se está generando un trabajo, es Newton por metro. Bueno, en este caso BTUs. Y el vapor está realizando ese trabajo. No es lo mismo que las aspas que estén generando, que estén agitando al sistema, porque las aspas deberán de haber estado conectados, las aspas del ejercicio previo, que es las aspas deben de estar conectadas a un motor eléctrico o solamente que alguien esté girando el eje. Pero la energía proviene de otro lado y esa energía se está cediendo, se está transformando en energía mecánica y esta energía mecánica se está cediendo al sistema, en este caso al agua. Y bueno, este ejercicio sí lo saben contestar porque es de fenómenos de transporte 1. Es la ecuación de Bernoulli. ¿Sí la vieron? Dice, una bomba de agua aumenta la presión del agua de 15 psi a 70. Determine el suministro necesario de potencia en caballos de vapor para bombear 0.8 pies cúbicos por segundo de agua. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Y es que, ahora, de nuevo, la energía que entra menos la energía que sale es igual al incremento de energía en el sistema. Eso ya está, o sea, se lo tienen que aprender. Aquí nos presentan lo que es la energía mecánica que les estaba comentando al inicio de la clase, donde el primer término es la energía de flujo, energía de presión, así se llama, donde esa presión tiene que estar, es una presión manométrica. Luego sigue el término de la energía cinética, que es la velocidad al cuadrado sobre 2. Y finalmente tenemos la gravedad por Z. Antes les había dicho que es velocidad al cuadrado sobre 2G, porque usualmente esa ecuación, que se llama ecuación de Bernoulli, es la ecuación de la energía, ustedes van a encontrar otra forma.
donde no, Z no está multiplicado por G, sino que toda esa ecuación está expresada en metros. Pero bueno, eso se lo tuvieron que haber enseñado en fenómenos de transporte 1. Tendría que escribir muchas cosas, entonces. Es algo sencillo, pero no tiene que ver con transferencia de calor. Este también es de fenómenos de transporte 1. No, ya estos son... Y aquí era algo que ustedes ya deben de saber, ¿no? Los calores específicos definen la energía requerida para incrementar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia por 1 grado. ¿Sí? La cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Y tenemos 2 casos. Tenemos el caso que hemos estado viendo durante toda la clase, que corresponde a un sistema que está contenido por un cuerpo rígido, o por un contenedor rígido, y el otro es que es un sistema de un émbolo. Entonces la cantidad de energía necesaria, que es el CP o el CB, es calor específico a volumen constante, y aquí es calor específico a presión constante. Por obvias razones, ustedes deben de imaginarse que la cantidad de energía a un proceso de adición de calor a volumen constante es menor que un proceso de adición de calor a presión constante. Esto lo pueden observar comúnmente cuando uno cocina, ¿no? Uno tiene una olla de presión y aumenta la temperatura y requiere menos calor para aumentar la temperatura del sistema. No es lo mismo que estuviera abierto a la atmósfera o que tuviera un sistema diferente. Entonces, estos ya son ejercicios. Aquí hay otro balance, ¿no? Pero bueno, eso debería de haber sido lo que es, pues ahora sí, un recordatorio de lo que es la primera ley de la termodinámica, muchachos. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Cuántos vinieron hoy? Sí, profe, todo bien. 18. Muy bien. Sí, muchachos, ahí grabé la clase. Esa clase, pues ya la tienen ahí disponible. Es importante que sí entiendan más bien que entiendan cómo hacer esos balances de energía, porque creo que es la forma más ingenieril de llegar a un resultado más rápido, ¿sí? Que ustedes entiendan qué es la cantidad de energía que entra, qué es la cantidad de energía que sale, qué tipos de energía hay, las energías mecánicas, la energía mecánica, perdón, qué tipo de calor y qué tipo de trabajo pueden estar ejerciendo o estar introduciéndose al sistema. Entonces, ustedes en sus laboratorios, ahora que regresen, van a ver eso, ¿no? Van a ver todos esos elementos que usualmente no se toman en cuenta para hacer un balance de energía en el sistema. Ustedes podrían caracterizar, no sé, alguna sustancia y decir, bueno, tiene tanta energía aquí, en este estado, y luego la voy a llevar a un proceso donde, no sé, aumentar la temperatura o disminuir. Y son parámetros que les permiten controlar el proceso. Pero bueno, ya luego estarán enfrentándose a esas situaciones. Muchachos, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, sería todo por el día de hoy. Mañana voy a comenzar con la deducción de la ecuación de transferencia de calor por conducción. Esta ecuación es una ecuación bastante interesante, porque una vez que ya hayan entendido que la energía que entra menos la energía que sale va a ser igual al incremento de energía en el sistema, pues me va a facilitar las cosas para ahora establecer que si nosotros decimos que el flujo de calor que entra a un sistema está dado por la ecuación de Fourier, pues tenemos que establecer la ecuación de Fourier a la entrada y tenemos que establecer las condiciones del flujo de calor a la salida y tenemos que identificar cuánta energía incrementó el sistema. Entonces,
Es bien interesante cuando ya empezamos a plantear todas esas ecuaciones o todo este balance de energía, ya ahora sí a transferencia de calor. Pero bueno, eso lo vamos a ver el día de mañana. No sé, si no tienen ninguna duda, pues ya voy a cerrar la sesión, porque ya vi que no hablan. Es que, goodbye. Hasta mañana, profe. Gracias, maestro. Hasta mañana. Gracias.